Acciones importantes emprendieron este día las autoridades en contra del narcotráfico en nuestro país. De hecho, hubo movimientos en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Juan Víctor Castillo tiene la información completa. ¿Qué tal, Alejandra, amigos televidentes? Un placer, muy buenas noches. Lo que se manejaba como un secreto a voces, hoy sale a relucir la manera como aparentemente 3 elementos del Ejército de Guatemala, coludidos con el crimen organizado, esencialmente, según las investigaciones, con el cártel mexicano denominado Jalisco Nueva Generación, fungían un papel ponderante en esta organización transnacional. Tenían como principal objetivo informar e incluso habilitar pistas clandestinas para aterrizar toneladas de cocaína y poder movilizar el alijo millonario a la frontera con México y finalmente entregarla a la organización donde supuestamente laboraban esos 3 elementos del Ejército de Guatemala. El informe del Ministerio Público detalla que los allanamientos iniciaron a las 6 de la mañana, 33 operativos judiciales. Llamó mucho la atención que conforme se fueron desarrollando la operatividad, se ingresó a la Fuerza Aérea Guatemalteca, la Brigada de Operaciones de Selva en Las Cruces Petén y en la Comandancia de Marina en la Zona 13 Capitalina, detallando autoridades antidrogas de la Policía y Ministerio Público que se confirmaba la aprehensión del mayor de aviación, Carlos Enrique Durán Cáceres, conocido como el alias del Tambito de Leches. También se confirmó la aprehensión del capitán segundo de material de guerra, Ángel Heliberto Vargas Urizar, y la aprehensión del teniente de infantería, Walter Vinicio Contreras Mungía. La aprehensión también de 12 civiles durante allanamientos realizados en Petén, Alta Verapaz, Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Retauleu. Llama la atención las personas aprehendidas. Juan Pablo Alvarado Wollers, alias JP. Esta persona tenía bastantes contactos en lo interno de diferentes comunidades donde aterrizaban las aeronaves para coordinar que los pobladores armados bloquearan el paso de las autoridades militares o de la policía y atacaran incluso a las fuerzas de seguridad para atrasar así la llegada de las autoridades antidrogas en el lugar donde habían aterrizado las aeronaves. También es importante detallar la aprehensión de Brenda Beatriz Varillas Barrios, alias La Jefa, la supuesta encargada de tener el contacto directo con los líderes del cártel mexicano. También se confirmó la incautación de un arma de fuego tipo fusil, 2 armas de fuego, un arma tipo carabina, 4 armas tipo pistola 9 milímetros, 2 libras de marihuana, 30 envoltorios de la misma droga, 2 vehículos tipo pick-up, 2 camiones que se encontraban caletados, es decir, con doble fondo para trasladar la droga. Alejandra. Has detallado la forma de operar, pero tal vez es importante conocer cuál era la participación específica de cada uno de estos elementos dentro de la organización. Lo que se manejó en su momento por parte de autoridades antidrogas, tanto del Ministerio Público como de la Policía, es que la aprehensión de los 3 elementos del Ejército de Guatemala que se presume estaban coludidos con esta organización mexicana fue fundamental, fue importante, Alejandra, porque todo se deriva de una investigación que inició en el año 2018 y se estableció la presunta participación por métodos de inteligencia o investigación antinarcótica, estableciendo la supuesta participación. ¿Cuál era la función de los elementos del ejército? Aparentemente era aprovechar su cargo dentro de sus funciones en la Brigada de Operaciones de Selva, en la Comandancia de Marina y en la Fuerza Aérea Guatemalteca, para así aparentemente notificar a los narcotraficantes el lugar específico para aterrizar las aeronaves, el momento en que se movilizaba las fuerzas de tierra para ubicar la pista clandestina e incluso la coordinación con los civiles, los detenidos Juan Pablo Alvarado y Brenda Beatriz Varillas Barrios, para bloquear el trayecto donde se estaban desplazando tanto militares como la SGAI de la Policía Nacional Civil. En tantos escenarios durante el presente año se estableció que algunos elementos fueron atacados incluso por los propios pobladores que instalaban barricadas en los poblados, en Retauleu, en la mayoría donde instalaban estos bloqueos para así atrasar la llegada de las autoridades y dar tiempo a que otro grupo de pobladores que eran reclutados por la organización en 5 minutos, Alejandra, en este tiempo lograran descargar las aeronaves de cocaína, un cargamento millonario proveniente de Sudamérica, y posteriormente
quemar la aeronave para borrar todo tipo de pista. Una logística impresionante que manejaban estas estructuras. En algunas ocasiones utilizaban ríos que colindan o que están en límite con el país de México para desplazar por vía marítima el alijo de droga que transportaba esta aeronave y finalmente entregarla al cártel Jalisco Nueva Generación y así comercializarla en Estados Unidos. Cada persona detenida tenían sus funciones específicas: el movimiento de pobladores, los militares que proveían de información a las estructuras, a la estructura criminal, los líderes que eran los encargados de ampliar toda esa logística e incluso localizar las pistas en interior de fincas privadas, alquilarlas o rentarlas según el comunicado del Ministerio Público y ya posteriormente dar información en el lugar exacto donde aterrizaban las avionetas o incluso los jets. También se manejó los datos que los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca ubicaban esas aeronaves durante el presente año, pero la pregunta de tantos guatemaltecos al tener información sobre la localización de esas aeronaves, ¿por qué las autoridades llegaban tarde? ¿Por qué cuando al momento de ingresar al área solamente encontraban las aeronaves totalmente quemadas? Bueno, la respuesta fue concreta hoy durante estos operativos y la captura de 3 militares coludidos con el narcotráfico. ¿Hay alguna postura por parte del Ejército de Guatemala luego de que se conocieran las detenciones? Está viendo en pantalla el comunicado del Ejército que asegura que contribuyeron en todo momento en el tema de investigación por parte del Ministerio Público. Estuvieron siempre anuentes a colaborar con el Ministerio Público, con la policía, al brindar información, obviamente, que maneja el Ejército de una manera bastante sensible para evitar cualquier tipo de fuga de información. Fue un operativo exitoso. El Ejército claramente especifica las funciones que tenía cada elemento capturado. Carlos Enrique Durán Cáceres, que era incluso mayor de aviación, esta persona se presume tenía el control o la información sobre los radares cuando detectaban las aeronaves que invadían el cielo guatemalteco. En el caso del señor identificado como Ángel Heliberto Vargas Urizar, teniente de infantería, esta persona también aparentemente tenía información sumamente importante para movilizar el cargamento vía marítima. Y la otra persona capturada, Walter Vinicio Contreras Mujía, esta persona también tenía una función similar. Es decir, las investigaciones en seguimiento a estructuras que operan en Guatemala permitió a la Fiscalía contra la Narcoactividad, a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, apoyados por agencias internacionales, en este caso la DEA, que juega un papel sumamente importante para desmantelar esta estructura. Se habla probablemente, Alejandra, de otra fase que podría ser el otro año, donde se capturarían a más personas involucradas en esta poderosa estructura criminal que estaba operando en Guatemala, un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación que permitía lo que usted está viendo en pantalla, el aterrizaje de aeronaves cargadas con cocaína y posteriormente quemarlas para borrar todo tipo de evidencia. Impresionante la manera de operar de este grupo criminal. ¿Continuarán acciones, en este caso allanamientos, en relación a esta estructura o ha quedado desarticulada? Si no es así, ¿en qué fase se podría encontrar? La primera fase se realizó, Alejandra, el 5 de noviembre del presente año. Recordarás muy bien, en Coatepeque, Quetzaltenango, cuando autoridades militares alertaron sobre una pista clandestina y una aeronave incinerada. La sorpresa es que minutos más tarde circuló en redes sociales un video donde se encontraban dialogando elementos del ejército con pobladores que estaban bloqueando el paso. Ese fue fundamental para identificar a los integrantes de la estructura criminal. En ese momento se localizó en un camión aproximadamente 200 kilos de cocaína. En seguimiento a este caso, en una segunda fase se efectuaron los operativos esta mañana y se espera una tercera fase para desmantelar por completo la organización criminal. Es importante también detallar, Alejandra, que las autoridades aseguran que no solo se realizarían las aprehensiones, sino también allanamientos para secuestro de evidencia, el caso de teléfonos celulares que continuarán en cuanto al análisis por parte de expertos para extraer todo tipo de información y verificar qué contactos tenían los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, si solamente eran elementos del Ejército de Guatemala o existían más militares o otras personas vinculadas estrechamente con esta estructura cártel Jalisco Nueva Generación que permitía no solo en el departamento de Petén, sino también en Retauleo el aterrizaje de aeronaves cargadas con cocaína y posteriormente trasladarlas vía marítima hacia el país de México. Estamos hablando de una operatividad totalmente exitosa
exitosa. A este caso se suma, Alejandra, los 54 extraditables capturados durante el presente año, que ha resaltado el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, una cifra realmente histórica en tema de apoyo o lucha contra el crimen transnacional, porque se logran estas aprehensiones. Hoy por la tarde se confirmó la captura del extraditable número 54. Ya todo el proceso para establecer si se traslada o no a Estados Unidos se conocerá durante los tribunales, pero al momento las autoridades han confirmado que el intercambio de información sensible con Estados Unidos ha sido fundamental para el combate directo a estructuras transnacionales que están operando en Guatemala y que permiten el ingreso de estos cargamentos de droga. Juan Víctor, gracias por la presentación de este caso, de las acciones que emprendieron las autoridades tan específicas, y es positivo también dar a conocer que la lucha en contra del narcotráfico continúa en nuestro país.